Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo sin filtro a través de la página del periódico El Vocero, elvocero.com, y la página de Facebook. Les saluda Jorge Colbert Toro, como toda la semana, en esta ocasión compañía del profesor y amigo, el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, don Kenneth McClintock. Kenneth, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un placer estar contigo nuevamente. Excusamos a Hugo Rodríguez, que no está con nosotros en el día de hoy. Y hoy es un día donde una noticia va a prevalecer sobre todas las demás. Sin duda alguna, Kenneth, yo creo que es un día importante para Puerto Rico y sobre todo de la repercusión que tiene la decisión de la jueza Laura Taylor Swain de aprobar el plan de ajuste de deuda. Kenneth, tú que conoces muy bien de estos procedimientos, primero sería bueno hacer un breve resumen de cuáles son primero de qué se trata la aprobación, la consecuencia de esto y cuáles son las implicaciones para el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico de que finalmente se haya logrado aprobar este plan de ajuste a base del criterio de la jueza. Y como te señalaba, cuáles son esas repercusiones más inmediatas e importantes y a largo plazo para Puerto Rico. Pues mira, yo creo que lo más importante es lo numérico. De unas deudas totales de 73 billones de dólares, se nos ha reducido alrededor de 33 billones de dólares de la deuda que teníamos. Y más importante aún, el pago anual de lo que se llama el servicio a la deuda, lo que se paga para ir bajando el principal y los intereses anualmente, va a bajar de alrededor de 4.000 millones de dólares al año, 4.000 y pico de millones de dólares al año, a aproximadamente 1.1 billones de dólares al año. Quiere decir que se está reduciendo en mucho más de la mitad lo que tenemos que pagar anualmente por la deuda que Puerto Rico contrató recibir de las personas que le prestaban dinero al gobierno de Puerto Rico para que se pudieran construir las obras que utilizamos frecuentemente, las escuelas, los hospitales, los puertos, los aeropuertos, absolutamente todas las cosas que Puerto Rico utiliza, que no pagaba de su bolsillo, sino que pagaba tomando dinero prestado. Pues estamos reduciendo cerca de la mitad de esa deuda y estamos bajando el pago anual de la deuda de más de 4 billones de dólares a tan solo 1.1 billones de dólares. Eso quiere decir que en el presupuesto que se va a aprobar al 1 de julio de este año, para el próximo año fiscal, vamos a estar incluyendo, la legislatura va a estar incluyendo un pago de 1.1 billones de dólares a los acreedores del gobierno de Puerto Rico para pagar lo que hemos acumulado en deuda en el pasado y que no fue eliminado o ajustado en este plan de ajuste de deuda que se ha aprobado hoy por la jueza. A mí lo que me preocupa de todo esto es qué lecciones hemos aprendido. Yo creo que la mayor parte de los puertorriqueños hemos aprendido que la Constitución de Puerto Rico se respeta. La Constitución de Puerto Rico dice que no podemos gastar un centavo más de lo que esperamos recibir. Pero lo que pasa es que bajo gobiernos de ambos partidos, el tuyo y el mío, se estimaban ingresos que eran irreales, que eran más de lo que realmente esperábamos recibir. Y sin embargo, presupuestábamos gastar lo que no esperábamos recibir. Y eso acumulaba unos déficits todos los años que nos llevaron a deber 73 billones de dólares. Esta semana escuchamos de una legisladora que está radicando una medida donde se le dice al pueblo que por un año no vamos a pagar los aumentos de los peajes, no vamos a pagar el aumento de la luz, no vamos a pagar el aumento del agua y no vamos a pagar no sé cuánto otro aumento. Esa legislación no tiene una fuente de repago porque no hay una fuente de repago. Y entonces se presenta esa legislación como un recurso maravilloso. De hecho, si esa legislación fuera cierta, si esa legislación fuera una realidad,
pues debemos pedirle a ellas que se reúnan con el presidente Biden para eliminar el problema de la inflación, no en Puerto Rico, en toda la nación, por lo menos por un año. Y nos sonreímos porque sabemos que la era de este tipo de legislación se tiene que acabar y que esta legisladora, al igual que todos los legisladores y todos los miembros del ejecutivo de ambos partidos políticos y los políticos de todos los partidos, tienen que aprender que el tiempo de las promesas irreales tiene que concluir. Yo creo que esa es la conclusión más importante a la cual debemos llegar con la decisión tomada por la juez Laura Taylor Swain en el día de hoy. Porque yo coincido con tu análisis. Primero, creo que es un día importantísimo para Puerto Rico. Son grandes noticias, muy positivas. Yo tengo que reconocer y felicitar al presidente del Senado, José Luis Dalmau, al presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, al gobernador Pedro Pierluisi, y a los hombres y mujeres en el Senado y la Cámara de Representantes de los dos partidos principales, el Partido Popular Democrático y del Partido Nuevo Progresista, que votaron a favor de esta legislación. Y esto es importante reconocerlo porque es muy fácil desde afuera criticar, oponerse a todo, objetar. Difícil es asumir responsabilidades, y el tiempo le dio la razón a estos legisladores y a los presidentes de los cuerpos y al gobernador. Primero, de que en el plan de ajuste quedó claro que se salvaron las pensiones. Todas las pensiones están protegidas, las pensiones que hoy tienen nuestros retirados están protegidas, no van a recibir ningún recorte. La Universidad de Puerto Rico va a recibir sus dineros de manera fija, con eliminando los recortes que se habían proyectado. De hecho, va a haber un crecimiento presupuestario en los próximos 5 años. También se aprobó el plan 500 millones anuales por 5 años. Así es, que es la cantidad fija. También se aprobó legislación importante de desarrollo económico, los 10 puntos del presidente del Senado que están en el plan de ajuste. O sea, estos son noticias importantes, pero lo más, me parece a mí, Kenneth, es que básicamente con esta aprobación Puerto Rico se encamina a salir de la quiebra finalmente, o a empezar una recuperación económica. Si se dan las asignaciones como esperamos de fondos de Medicaid particularmente, y otra serie de programas federales, Puerto Rico va a estar en una situación positiva de esa recuperación, de crear un ambiente de creación de empleo y de estabilizar la economía, que es lo que necesitamos. Y tú dijiste algo que lo quiero subrayar, Kenneth. El gran reto futuro es cómo los próximos gobiernos, ¿verdad? Las próximas generaciones no se vuelven a endeudar, no se vuelven a quebrar financieramente. Y esto es importante, Kenneth, por varias razones. Primero, este plan de ajuste está diseñado para saber lo que se va a pagar de deuda por los próximos 30 años. El gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? No es automático, pero poco a poco irá recuperando su credibilidad para volver a los mercados, que eso es importante, recuperar el crédito para tomar prestado. Y tercer lugar, esto es importante, Puerto Rico no se puede volver a coger, no va a haber otra ley promesa para reestructurar su deuda si nos volvemos a endeudar y a enredarle aquí a 2, 3, 4, 5 años. O sea, esta legislación federal tiene un propósito, y el gobierno de Puerto Rico tiene que aprender las lecciones del pasado. Y yo creo, en ese sentido, que tú diste en el clavo, es si los hombres y mujeres que ocupan posiciones ahora y en el futuro tienen que conocer, tienen que estar adiestrados, tienen que estar preparados para tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Los tiempos de estar prometiendo cosas sin dinero, de estar legislando con aumentos y beneficios sin tener chavo, ese tipo de dinámica se tiene que acabar atrás, de hacer promesas huecas en las campañas, porque la realidad es que ¿verdad? La lección está ahí, está escrita en la pared. No podemos volver a endeudarnos. Pero por otro lado, Kenneth, y esto es el punto que quiero traerte en esta segunda ronda, es que el gobierno de Puerto Rico, en vez de estar pagando cantidades que iban a incrementar anualmente, 3, 4.500 millones de dólares, que va a pagar de manera fija 1.150 millones por los próximos 30 años, le permite entonces utilizar los demás recursos del gobierno para otras áreas prioritarias, seguridad, educación, salud, que son tan necesarias. Y es aquí en donde el gobierno tiene que ser muy juicioso a la hora de utilizar sus recursos, a la hora de aprobar presupuestos. Todavía queda un reto importante, que es aprobar los próximos 3 presupuestos balanceados para finalmente salir o iniciar el proceso de salida de la Junta de Supervisión Fiscal. Y es lo que tú dices, Kenny, yo coincido.
Es el momento ahora de la responsabilidad de los funcionarios públicos, de la responsabilidad fiscal, de gobernar con un alto sentido de que esta situación no se puede volver a repetir y tomar las medidas. En el plan de ajuste, Kenneth, tú recordarás y quisiera que habláramos sobre esto. Hay una disposición que establece que precisamente hay que empezar a preparar la legislación que sea necesaria para que situaciones como las que se dieron en los pasados 30, 40, 50 años no se vuelvan a repetir, sobre todo aprobar presupuestos desbalanceados, tomar prestados sin fuentes de repago, hacer proyecciones económicas exageradas, como decía la Junta de Planificación. Ese es el próximo paso que tenemos que tomar, de ir preparando esa legislación, y me parece que la creación de un grupo de trabajo, como en efecto dice el plan de ajuste de deuda, es el próximo paso a nivel de gobierno para ir tomando las medidas de que esto no se pueda repetir. Kenneth. De hecho, hemos hablado mucho de tener nuevamente acceso al mercado y que seamos responsables en tomar prestado en el futuro. Yo creo que aquí tenemos la oportunidad, con los 60 billones de dólares que están estimados del gobierno federal ya asignados a Puerto Rico para realizar obras y mejoras permanentes de distintas índoles, 10 billones para el sistema eléctrico, otros para carreteras, otros para hospitales, viviendas, etcétera. Yo creo que tenemos la oportunidad de trazarnos como meta de que en este próximo año, de los 11 billones de dólares más o menos que va a ser el presupuesto, que guardemos 50 millones de dólares, que es menos de la mitad del 1% de ese presupuesto, que guardemos ese dinero. Que en el año siguiente guardemos 50 más, o sea, 50 más 50, 100 millones. Que el año después de eso guardemos 50 adicionales, 50 más 50 más 50, 150 millones. Y al cabo de 7, 8 años vamos a tener más de $1 billón que vamos a estar guardando de nuestro presupuesto. Y que luego de esos 8 o 10 años en que vamos a estar gastando los 60 billones en obras y mejoras permanentes sin tener que coger prestado, que de ahí en adelante, cuando estemos ya ahorrando de 4 a 500 millones por año, que de ahí en adelante utilicemos esa capacidad que nos hayamos demostrado de ahorro para usar ese dinero para realizar obras y mejoras permanentes sin tener que recurrir al mercado de valores y teniendo ya más de $1 billón ahorrados, pero que usemos esos 500 millones anuales para con eso hacer obra y mejora permanente y nunca jamás tener que ir al mercado a tomar dinero prestado. Porque aún en los mejores años que tuvo nuestro crédito, a nosotros nos cobraban 1 o 1,5% de interés más alto que a los estados. A pesar de que los bonos de Puerto Rico, cuando estábamos en buena posición, eran mejores bonos que los del gobierno estatal de cualquier estado, porque ellos no tenían la triple exención que teníamos nosotros. Nosotros sí teníamos triple exención. Lo que recibía un inversionista en intereses de los bonos de Puerto Rico se lo podía echar enteramente al bolsillo. Los intereses que recibían de bonos de los estados, parte de eso, quizá una cuarta parte, tenían que pagarlo en contribuciones y no podían echárselo enteramente al bolsillo. Así que si ese mercado no nos trató bien, si ese mercado no nos compensó bien, si ese mercado nos cobraba de más, ¿para qué queremos regresar a ese mercado de crédito cuando podemos desde ahora empezar a ahorrar año tras año y demostrarnos que podemos gastar 500 millones de dólares en obra y mejora permanente sin tener que depender de dinero prestado de absolutamente nadie? Yo creo que ese es el gran reto que nos debemos trazar nosotros ahora, y que sea un reto que pueda responder afirmativamente todos los partidos que comparten la acción gubernamental en Puerto Rico. Sin duda alguna, Kenneth. Y como tú bien señalas, los funcionarios electos, ¿verdad?, que el pueblo pone en las posiciones, ahora tienen una enorme responsabilidad, ¿verdad? Porque
yo creo que la próxima campaña electoral del 2024, luego de esta experiencia que hemos vivido, presumo, y ojalá así sea, que no tengamos candidatos haciendo promesas de estas que suenan simpáticas, sin decirle cómo lo van a pagar. Yo creo que el elector, no importa del partido que sea, tiene que ser extremadamente exigente con los candidatos, que cuando vengan con ideas y con propuestas, la reacción del elector debe ser: ¿de dónde lo vas a pagar? ¿Cómo lo vas a financiar? Porque es muy fácil prometer cosas, después no tienes el dinero y entonces termina, sabe Dios, poniendo impuestos a la gente, cobrando XY, o sea, y tiene un impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos. Yo creo, no me coja de zángano, no me coja de zángano. exactamente, o sea, la gente no va a tolerar este tipo de candidatos. Yo creo que los medios de comunicación deben ser exigentes en los programas de gobierno. De hecho, que tú sabes que una de las clases que tanto tú y yo como hemos dado en las universidades, en la parte de ¿verdad?, de la política pública y de los gobiernos, nosotros estudiamos los programas de gobierno tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y yo diría, un defecto por décadas, que es que muchos de estos programas de gobierno tienen unas grandes ideas, pero no dicen de dónde van a financiar sus ideas. Yo digo, y es un mal en todos los partidos, porque también inclusive el proyecto de Patria Nueva del buen amigo Juan Dalmau, yo lo leí, tiene 332 páginas y no tiene una sola línea de dónde va a pagar ninguna de sus propuestas. O sea, que esto aplica para todo el mundo. Yo creo que en el 2024 debe ser un acto de responsabilidad de todos los candidatos, sobre todo la posición de la gobernación, que digan de dónde van a estar financiando sus propuestas, cómo van a estar estableciendo las prioridades presupuestarias. Yo creo que eso va a darle mayor, me parece a mí, rigurosidad, mayor profundidad, mayor seriedad de parte de los candidatos con el pueblo de Puerto Rico. Y yo creo que si eso lo logramos, oye, para este próximo ciclo electoral que habremos adelantado tremendamente en un proceso educativo y de autocrítica como país, porque la realidad es que, o sea, aquí todos hemos sido de una manera u otra responsables de lo que ha pasado, porque es muy fácil decir que es culpa del gobierno. Bueno, pero muchas de estas legislaciones y de incentivos para el sector privado también eran financiados tomando prestado, incentivos contributivos, descuentos para diferentes instituciones privadas, aumentos en convenios colectivos. O sea, aquí todo el mundo, en cierta manera, ¿verdad?, exigía o le establecía a los gobiernos: dame a lo siguiente, dame un tal beneficio. Bueno, pues algún sitio debería pagarla, ¿verdad? Y yo creo que ahora, tanto el gobierno como el sector privado, de los sectores profesionales, cívicos, comunitarios, todos tenemos que tener un entendimiento de que los tiempos cambiaron y que es un momento de tener prudencia en el uso de fondos públicos. Si nosotros hemos logrado eso, Kenneth, oye, hemos dado un adelanto significativo. Y tengo que subrayar que, oye, porque hemos tenido críticas, Kenneth, y hemos criticado en este programa al gobernador, inclusive al presidente de los cuerpos, hemos tenido diferencias, hemos visto también muchas críticas a los legisladores, pero oye, básicamente en el primer año de este cuatrienio de un gobierno compartido, Kenneth, que se haya logrado aprobar esta legislación en el primer año, en un momento crucial, cuando el país lo necesita, y no se nos olvide una cosa: esto es posible porque en el Senado se aprobó por un voto. O sea, fueron exactamente los 14 votos, que es el mínimo para aprobarse los votos. Si aquí un senador se hubiese virado, esto se cuelga, no estaríamos hablando de este tema, estaríamos hablando de una crisis sin precedentes en Puerto Rico. Probablemente que estaríamos tú y yo hablando de un plan de despido de más de 30,000 empleados públicos. Vamos, esa era la realidad de verdad. Y el que diga lo contrario es un disparatero. Esa es la verdad. Y la gente que se oponía al plan de ajuste no tenía propuesta, no tenía plan B, era criticar por criticar. Y yo creo que lo que se demostró entre los legisladores, el gobernador y los presidentes de los cuerpos, sí tenemos diferencias, por supuesto que tenemos diferencias, pero que en una legislación tan trascendental, que es el que define la vida de las próximas generaciones por 3 décadas, por 30 años, era un acto de responsabilidad. Y yo creo que se comportó a la altura que el país exigía y que los tiempos exigían, y siempre, por supuesto, que va a haber gente criticando por criticar. Pero yo creo que es un momento de reconocer a esos hombres y mujeres que dieron un paso adelante, que votaron a favor de esto, el gobernador le impartió su firma, y hoy la realidad que tenemos es un país optimista, positivo, que va a salir de la quiebra, que va a recuperar su crédito, que va a enderezar sus finanzas y que va a comenzar un repunte económico para crear empleos y para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Y eso, Kenneth, sin duda son buenas noticias para Puerto Rico. Y un último comentario. Todo esto se ha logrado entre los dos partidos principales. ¿Así es? Cuando los dos partidos principales se ponen de acuerdo, Puerto Rico progresa.
no depende de pequeños partidos que tienen unas agendas propias, que no tienen los votos para aprobar nada, pero que tienden a criticar sin aportar soluciones a los verdaderos problemas de Puerto Rico. Así que yo creo que esto también debe ser de incentivo para que los legisladores del Partido Popular Democrático, los legisladores del Partido Nuevo Progresista, sepan que cuando se reúnen, cuando dialogan, cuando buscan soluciones, cuando cuentan con el apoyo del gobernador para que firme y convierta en ley la medida, Puerto Rico echa hacia adelante. Sin duda alguna, esa es la realidad y esa es la verdad. Y eso fue lo que ocurrió. Tú y yo estuvimos muy cerca de todo ese proceso, desde el mismo capítulo y dándole seguimiento. Sabemos de las conversaciones que se dieron y lo exitoso que fue, porque precisamente tuvimos líderes que pusieron poner a Puerto Rico primero y comportarse a la altura y el respeto y la madurez que el país necesita. Así que el momento que hay que criticar, se critican, y cuando hay que felicitarlo, hay que hacerlo también, porque ese es un acto de justicia. Kenneth, gracias, nos vemos, nos vamos. Okay. Nos vemos entonces la semana que viene. Y continuamos el diálogo en su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la página del Vocero. Será hasta entonces. Gracias por su sintonía. Que pasen buenas noches.